Y este nuevo mes de noviembre, que el tiempo se ha pasado demasiado rápido, ya estamos a 2 meses de acabar el año. Parece que ayer nada más estábamos recién iniciando este año, pero ya estamos por terminarlo. Y todo este mes vamos a estar hablando de un tema que todos nosotros vamos a sentirnos identificados, porque vamos a hablar del sufrimiento. Vamos a hablar de esos momentos en la vida que tocan lo más profundo de nuestro corazón. Así como un dolor de muela. ¿Cuántos han tenido un dolor de muela? Una muela picada. ¿Verdad que duele mucho? Y cuando comes algo y entra ahí en esa muela picada, te dice que te hace ver al diablo. ¿Será cierto? Ahora imaginemos el tener ese dolor todo el tiempo, todos los días, como un 24/7. Más o menos así es el sufrimiento. Así que este mes vamos a hablar precisamente de eso, del dolor, del sufrimiento, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios frente a esto. Así que vamos a empezar en esta mañana, y el nombre de esta nueva serie que estamos iniciando es El sufrimiento, experiencia universal. Y claro que sí, porque a todos nos ha pasado algo, o nos pasan varias cosas, ¿verdad? A todos. Esto no es solamente para algunos, solo para los que están en Cristo o aún para los que no están en Cristo, sino que nadie es excluido de pasar por momentos dolorosos. Aquí, como en el mejor país del mundo, con la mejor tecnología y la mejor economía, aún en el mejor país del mundo suceden problemas, suceden tormentas, suceden malas noticias. Así que el sufrimiento es para todos, la experiencia universal. De hecho, ni aún el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, aún Él pasó por momentos dolorosos. Podemos traer a nuestra mente momentos especiales, gracias, como por ejemplo cuando lo traicionaron sus amigos, cuando lo negaron, cuando lo insultaron, cuando aún sus propios familiares no creían en quién era Él. Aún Él también pasó por momentos dolorosos, momentos de sufrimiento aquí en la tierra. Hay cosas, escenas que dentro de la Biblia quizás no se describen, pero también Jesús pasó por momentos de dolor. Y la verdad es que mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. Y sabemos que todo esto es a causa del pecado que entró en la humanidad y distorsionó el diseño que Dios tenía para la tierra y para nosotros como seres humanos y como sus hijos. Es la maldad lo que produce todo lo que podemos ver, incluso sobre la naturaleza. Podemos ver que aún el accionar de muchas empresas puede perjudicar a una ciudad, al ambiente. Es nuestro accionar, el pecado, la maldad, el descuido o el abuso de la naturaleza lo que produce cosas como el dolor y el sufrimiento. Recordemos, si la obediencia trae bendición, la desobediencia ¿qué trae? Maldición. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, y esa es nuestra esperanza: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aunque podamos pasar momentos difíciles, alguien a quien amamos quizás está enfermo, o nosotros quizás estamos pasando por un momento muy difícil, aún en medio de ese dolor, eso que quizás no podemos aguantar o soportar sobre nuestros propios hombros, creemos lo que Jesús dijo, que Él ha vencido. Y si Él ha obtenido la victoria en la cruz del Calvario, entonces también Él es nuestra fortaleza hoy, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Amén. ¿Cuál es el principio entonces? El dolor es universal, pero el sufrimiento es una opción al alcance de todo hijo de Dios. Es un poco fuerte decir esto, de que depende de ti si sufres o no. Porque hay muchas cosas que nos pasan y que no están bajo nuestro control. Si te despiden del trabajo, si pierdes una cantidad de dinero, si te roban, hay cosas de las cuales no tenemos el control. Y eso genera dolor. Pero nosotros podemos decidir hasta cuándo vamos a permitir que esa circunstancia o esa situación tome control de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestro accionar. ¿Cuántos conocemos a personas que todo el tiempo están hablando del mismo problema? Que están hablando de la misma circunstancia, que están todo el tiempo pensando cómo hubieran respondido en una conversación, lo que hubieran dicho, y están todo el tiempo como amargos o molestos por algo que sucedió, que inició como una ofensa,
pero que a medida que ha ido pasando el tiempo se volvió un resentimiento y una amargura y hasta un odio profundo. Todo porque inició con un dolor. El dolor es universal, pero el sufrimiento, vamos a ver hoy y todo este mes, vamos a entender que el sufrimiento es una opción, es una decisión. No podemos evitar que las cosas nos duelan, ¿verdad? Pero sí podemos elegir que en medio del dolor confiemos en el mismo Dios que nos dio salvación, el mismo Dios que nos da fortaleza para cada día. Dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que cada mañana tú y yo tenemos la oportunidad de ponernos de pie y avanzar. Así que el sufrimiento es una opción al alcance de todo hijo de Dios. De hecho, en Job 4:7 dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente intachable? La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Muchos de nosotros sabemos que a veces se les ha acusado a personas que son inocentes o que personas que podríamos categorizar como buenas han pasado cosas muy fuertes y dolorosas. Pero sabes, bajo la perspectiva de Dios, esas personas nunca acaban mal. Siempre hay la justicia de Dios sobre sus vidas. Siempre estas personas terminan saliendo bien porque son hijos o hijas de Dios que tienen esa gracia de Dios, como tú y como yo. Nuevamente, el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrir sí podemos elegir. El Hijo de Dios puede pasar por momentos difíciles. De hecho, Jesús dijo que habían dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Y cuál es nuestro camino? El angosto, el angosto. ¿Cuántos han subido? Quizás ahora tienen carro, pero antes, cuando se iban en micro, ¿cuántos han subido esos micros que estaban súper llenos? Yo recuerdo cuando tenía que ir al colegio, sobre todo en primaria, uno lleva su mochila y su lonchera. Y yo tenía que ir desde aquí hasta Pueblo Libre, así que más o menos era como 1 hora y media. Y cuando ya nada más el micro pasaba por el paradero de mi casa, ya estaba lleno. Así que yo iba afuera volando junto con el cobrador. Era terrible, es súper molesto, angosto. Y encima siempre el cobrador dice, bueno, al fondo hay sitio, hay más sitio. Y sigue subiendo gente. Qué angosto, qué fastidioso, como sardinas todos. Bueno, algo así es el camino de la fe. Es un poco angosto, es difícil en ocasiones, pero sabemos cuál es el final de ese camino, ¿amén? Amén, es un camino que termina en vida. Así que el Hijo de Dios puede pasar por momentos difíciles, sí, pero nunca acaba mal. No siempre, todo el tiempo es sufrimiento. Es una parte de nuestra vida, pero no lo es todo el tiempo. El sufrimiento, como los problemas y las circunstancias, son temporales. Dile a la persona que está a tu costado, es temporal. Pero dilo con fe, lo que estás pasando es temporal, no es para siempre, es temporal. El Hijo de Dios confía en el Señor y en medio de lo que esté pasando es fortalecido y por eso puede ver milagros o puede ver fuerza para seguir avanzando en la situación en la que esté. No terminaremos en sufrimiento, amén. No terminaremos mal. 2 Corintios 4, del 8 al 12 dice, así, aunque llenos de problemas, algunos quizás se identifican, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Dice, ¿cuántos estamos llenos de problemas? Todos, ¿verdad? Pero dice, no estamos sin salida. ¿Tenemos preocupaciones? Amén. Pero no estamos desesperados. ¿Nos persiguen? Amén. Pero no nos destruyen. Hay una clave en estos versículos. Todos podemos sentirnos identificados con aquellos que tienen problemas, preocupaciones. Pero ¿qué estaba diciendo Dios a través de Pablo? Aunque hay problemas, aunque hay muchas adversidades, aunque incluso pueden perseguirlos o hasta intentar derribarles, ¿qué pasa aquí? No se desesperan, no están abandonados, no los destruyen, no acaban. ¿Cuál es la diferencia? La confianza del Hijo de Dios en el Señor.
Todo cambia cuando nosotros decidimos confiar en Dios, en lo que Él dice de sí mismo y en lo que dice de nosotros, porque todos podemos pasar por problemas, pero ¿cuántos pueden estar sin desesperarse? Hay varios que pasan por dificultades, pero ¿cuántos realmente, aún en medio de ese problema, tienen paz en el corazón? O la seguridad de que no va a durar para siempre y que Dios va a obrar de manera milagrosa. ¿Qué hace ese cambio de aquel que está pasando por problemas y solamente ve el problema? El confiar en el Señor. Eso cambia la perspectiva y la visión. Y ya no vemos el problema como que está todo en nuestra vida, sino que lo vemos desde la perspectiva de Dios, como algo dentro del plan, como el plan dentro de un plan. Así que todo puede cambiar cuando nosotros decidimos confiar en Dios, en lo que Él dice de sí mismo y lo que Él dice de nosotros. Cuando confiamos en su voluntad, cuando recordamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando recordamos sus promesas. Y creo que la promesa que más debemos de tener siempre en mente es que Él volverá. Amén. Y su regreso, como veíamos el domingo pasado, es inminente y es de esperanza gloriosa para nosotros. Porque el hecho de que vuelva es el punto final de la muerte, es el punto final de la enfermedad, es el punto final de todo lo malo que hemos conocido aquí en la tierra. Amén. Por eso debemos como iglesia de anhelar su regreso. Ahora, sin confiar, sin creerle, sí estaríamos desesperados. Como dice aquí Pablo, ¿no? No estamos sin salida, llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. ¿Qué genera la diferencia? La confianza. Porque si no confiáramos o dependiéramos de Dios, entonces diríamos, estamos con problemas y sin salida, preocupados y desesperados. Seríamos como aquellos que no tienen esperanza, pero nuestra esperanza tiene un nombre y es Cristo Jesús. Amén. Amén. Allí sí podríamos decir que viviríamos para siempre sufriendo, pero no es así. De hecho, este mes, no sé cuántos de aquí han adquirido ya el TCP. Levanten la mano. Bien, que Dios les bendiga y les multiplique. Y a los que no, también. Pueden adquirirlo en la parte de atrás. ¿Y por qué hago mención del TCP? Porque este mes vamos a estar hablando precisamente de esto, la primera carta a Pedro, primera de Pedro. Y es increíble que en esta carta se habla precisamente del sufrimiento. Así que vamos a ver sufrimiento por todos lados. Ya no solo en lo que pasamos política y económicamente, sino también vamos a verlo en nuestro devocional y en la serie de este mes. Y sabe, Dios nos está preparando para poder enfrentar cada circunstancia que se levante contra nosotros. Amén, porque la palabra nos advierte y nos enseña que en los últimos días la maldad aumentará, que el amor de muchos se enfriará, pero ese no será nuestro caso. Amén. Amén. Nuestro corazón permanecerá encendido por Dios. Así que necesitamos tener algunas verdades establecidas en nuestra vida para que cuando lleguen esos días malos, nosotros sepamos cómo enfrentarlo. Y si estamos ahora pasando por un momento difícil, sepamos entonces cómo cambiar nuestra mirada y nuestra perspectiva y saber qué hacer. Necesitamos de verdades absolutas, porque si no, vamos a estar viviendo en mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Él es el más interesado que tú y yo no conozcamos la verdad. Él es el más interesado que tú creas que Dios no es bueno. Él es el más interesado que tú vivas con una visión limitada de quién es Dios. Por eso necesitamos de verdades absolutas en nuestra vida, porque así vamos a poder comprender las cosas de la manera correcta como Dios lo ve. Vamos a poder ver las cosas desde su sabiduría y podremos entender el dolor y el sufrimiento y sabremos qué hacer. Para entender esto necesitamos conocer, aceptar y creer la verdad que Dios nos revela en su palabra. De hecho, la clave está en aceptar y creer, porque todos aquí podemos conocer. Si yo les pregunto, díganme versículos acerca de que Dios es bueno, podemos empezar a decir un montón de versículos. Pero cuando pasamos por el momento difícil, nos olvidamos del versículo. Y más aún, no lo creemos y empezamos a dudar, ¿será que Dios en verdad es bueno? ¿Será que en verdad Dios también se fija en mí, en lo que estoy pasando? ¿Por qué todavía no me responde? ¿Por qué todavía no hace un cambio o algo en mi vida?
Aquí es fácil, como siempre les digo, cada vez que tengo la oportunidad, poder levantar las manos y decir, sí, Señor, tú eres todopoderoso, el Rey de los cielos, el Rey de mi vida. Pero cuando pasamos por dificultades, ¿también creemos eso? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Porque nuestras reacciones hablan de nuestras profundas convicciones. Si en medio de un problema tú te desesperas, ¿qué es lo que está revelando esa reacción? Quizás que en realidad en ti no hay esa convicción plena de que Dios está al control de todo. ¿Es normal que tengamos miedo? Sí. ¿Es normal que sintamos miedo frente a algo? Somos seres humanos, seres que tenemos emociones, sentimientos, y es normal que podamos reaccionar así. Pero cuando eso gobierna nuestra mente y nuestro corazón y se vuelve el filtro a través del cual vemos todo, entonces ahí ya hay un problema. Ya no está gobernando la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida, sino está gobernando la mentira del enemigo sobre nuestra vida. Por eso necesitamos conocer, pero más allá de conocer, aceptar y creer. Eso hace una transformación. Así que dile a la persona que está a tu costado, que está medio que intercede por todos nosotros, dile, es importante aceptar y creer. Aceptar y creer. Aceptar y creer en la palabra de Dios. Amada iglesia, tenemos que recordar que nuestra visión de las circunstancias es limitada. Somos seres humanos, no podemos ni siquiera saber lo que va a suceder el día de mañana. A las justas sí sabemos que hoy es domingo y que mañana probablemente va a ser lunes, pero no sabemos nada más. Nuestra visión es limitada, pero nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Así que Él ve nuestra vida como dentro de un panorama enorme. Yo me imagino así como viendo y descubriendo un mapa enorme donde sabe dónde estamos y a dónde vamos a llegar. Así que lo que estamos pasando ahora es solamente una temporada, algo quizás necesario para el siguiente paso, el siguiente nivel a donde Dios nos quiere llevar. Nuestra visión es limitada e influenciable por las noticias, por las cosas que nos dicen, por lo que escuchamos. Pero Dios tiene el panorama completo y cuando tú y yo decidimos escucharle, aceptar y creer, entonces nuestra visión se amplía. Ya lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Por eso necesitamos de la palabra. Y de hecho Jesús en Mateo 7, del 24 al 25 dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. La roca es la palabra de Dios en nuestras vidas también. Un buen fundamento. Por eso en esta mañana vamos a ver varias verdades que necesitamos recordar constantemente para poder entender el sufrimiento y el dolor. Y esa sea nuestra roca, en donde construyamos nuestra relación con Dios, en donde construyamos nuestra vida. De modo que, como en este ejemplo que puso Jesús, cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando venga lo que venga, pandemia, etcétera, crisis económica y lo que fuera, nosotros nos mantengamos firmes. Así que vamos a ver algunas verdades. Vamos con la primera. La maldad es causado por el diablo, quien es llamado el que gobierna este mundo, Dios de este tiempo y príncipe de potestad del aire. En Juan 12:31 dice, este es el momento en el que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Los que estamos asistiendo a la escuela los días miércoles, pero también si no puede asistir los días miércoles, los días domingos a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, estamos aprendiendo acerca de todo el ambiente espiritual y estamos entendiendo cómo es que el diablo se volvió diablo y hemos estudiado de hecho esta semana cómo fue su camino, ¿no? Empezó bien, pero en el camino se halló maldad e iniquidad en su corazón y terminó mal. Y veíamos que Dios lo retiró de ese privilegio de estar en su presencia, pero no le quitó el poder que tenía. Por eso, al estar aquí en la tierra, Él se volvió, como leemos aquí, el que gobierna este mundo, el príncipe de la potestad del aire. En Efesios del 1 al 2 dice, en otro tiempo, antes de ser cristianos o de aceptar a Jesús en nuestro corazón, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Que tú y yo vivamos esclavos del pecado. Porque el pecado destruye al ser humano, nos ciega el entendimiento y nos mantiene esclavos. Él es el que nos desanima y más bien anima a que desobedezcamos y vivamos una doble vida delante de Dios. Y cuando hablamos de maldad, porque allí dicen, no, la maldad es causada por el diablo, estamos hablando de todas estas manifestaciones que vemos en el mundo: la envidia, el odio, el rencor, la venganza, el abuso, el orgullo, el egoísmo. Todos estos son causantes de dolor. ¿Cuántos en nuestras familias hemos tenido quizás discusiones fuertes porque hubo un altercado, porque hubo algo en el que no estuvimos de acuerdo, porque hubo una división, una doble visión acerca de algo, porque quizás hubo el orgullo y tú sabes que fallaste pero no pediste perdón y entonces queda esa herida? Esa persona está esperando a que tú le pidas perdón y tú dices, no, yo merezco que él o ella me pida perdón, y se va generando ese odio, ese resentimiento, esa discordia. En el trabajo, ¿cuántos han visto que hay demasiada competencia y pueden sonreírle al jefe, pero cuando el jefe se va por otro lado, al momento están que hablan mal de ese jefe o están compitiendo en el trabajo por ser el mejor, por adquirir el mejor puesto? Esos son ejemplos de maldad y es causado por el diablo. Toda la humanidad está bajo la soberana voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que ocurre puede darse por la voluntad perfecta o permisiva de Dios. Necesitamos recordar estas dos cosas. Uno, que la maldad proviene del diablo. Y es importante, amada iglesia, saber quién es nuestro verdadero enemigo. Decíamos el jueves que tuvimos vigilia con los adolescentes, que a veces nuestra vida es como el ring de box y estamos nosotros contra el diablo. Esa es nuestra lucha, como dice en Efesios, ¿verdad? Es contra el diablo. Pero a veces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pegándonos a nosotros mismos en vez de pegarle al diablo. Y esto es cuando tú te sientes mal contigo mismo, cuando estás todo el tiempo echándote la culpa, cuando estás todo el tiempo fijándote solamente en ti. A veces somos de aquellos que están golpeando a la lona o al piso. Y es cuando estamos peleando en las circunstancias, cuando nos estamos quejando de las circunstancias. A veces somos de los que golpean al entrenador. Y es cuando tú y yo nos quejamos de Dios. Ah, Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Pero si tú eres bueno, ¿por qué hiciste esto en mi vida? Cuando en realidad, ¿qué deberíamos de hacer? Estar enfrentándonos a nuestro enemigo. Y el diablo está a un lado como esperando a que des tu primer golpe, pero no das nada porque estás tan ocupado golpeándote a ti mismo, golpeando las circunstancias, golpeando al entrenador, en vez de enfrentar a quien es nuestro verdadero enemigo. La maldad es causada por el diablo, pero así como esto es cierto, que la maldad proviene del diablo, también es cierto que Dios es soberano sobre toda la humanidad. Y Él permite que ciertas cosas ocurran, porque o es parte de su perfecta voluntad o es parte de su permiso. Daniel 2:20 al 21 dice, y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Daniel estaba diciendo, Dios es el que permite que ciertas personas sean los gobernantes de este tiempo. Aunque a veces tú y yo no podamos estar de acuerdo, aunque a veces gane el partido que tú y yo no apoyamos, pero Dios es aquel que pone y quita reyes. Él sabe por qué, ese es el lugar, Él sabe. Nuestro Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Nunca nos olvidemos de eso. Aun cuando pasamos por momentos muy difíciles, nunca nos olvidemos que tenemos un Padre bueno, que quiere lo mejor para nosotros. Él jamás va a desear lo malo para nosotros. Un Dios que es experto sacando lo bueno aún de lo más difícil, aún de lo más doloroso. ¿Cuántos hemos aprendido las mejores lecciones de nuestra vida a través del sufrimiento? Varios de nosotros. ¿Cuántos aprendimos a ahorrar cuando extralimitamos la tarjeta de crédito? Varios, probablemente. ¿Cuántos valoraron más su vida cuando se enfermaron? Y en pandemia creo que varios hemos aprendido demasiado
acerca de la higiene, acerca del cuidarnos, del cuidado personal y demás. Porque a veces son esas circunstancias las que nos hacen dar cuenta de las cosas más importantes en la vida. Así que Dios es experto sacando lo bueno aún de lo doloroso. Él es el que le da curso, fin y propósito a todo lo que sucede. Así que si hay cosas que suceden en nuestra vida a veces, es porque Dios así lo permite. El Salmos 24:1 nos recuerda que Él es el dueño de todo. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Tú y yo somos de Dios. Amén. ¿Qué hace entonces el enemigo? Si quizás no pudo evitar que tú conozcas a Jesús y ahora tú eres un hijo de Dios, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Que tú vuelvas a el pecado, a ser esclavo. Dice en la segunda verdad que vamos a ver ahora es: Satanás en su odio a todo lo que tiene el sello de Dios busca dañar de modo preferente a creyentes. ¿Sabe por qué no ataca a los no creyentes? Porque ellos ya son esclavos del pecado. Ya no tiene allí nada que hacer, ellos ya le obedecen. Así éramos nosotros, esclavos del pecado. Nuestro amo era el diablo, así era nuestra vida antes de Cristo. Así que con ellos ya no tiene nada que hacer, ellos ya están camino a la perdición. Por eso ve lo importante que es poder hablar y predicar el evangelio. Ahora, con nosotros es la cosa, porque nosotros ahora conocemos a Dios, pero aún seguimos en esta tierra. Jesús, cuando oró por sus discípulos, ¿qué dijo? No, quítalos de la tierra y llévalos a un nuevo planeta donde puedan estar y vivir y ser felices y happy para siempre. Él dijo, ellos están en este mundo, aunque ya no son de este mundo, pero guárdalos porque ellos ya no son de este mundo. ¿Y por qué? Porque el enemigo está en esta tierra, en este mundo, y va a intentar que tú y yo o no lleguemos a la meta, o lleguemos mal a la meta, o tengamos una relación, quizás aunque pueda ser un poco fuerte la palabra, mediocre en nuestra relación con Dios. Como que estamos con un pie con Dios y un pie en el mundo. A veces yendo a la iglesia, a veces no yendo. A veces teniendo pasión en el servicio y a veces solamente haciéndolo por costumbre o rutina. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú y yo volvamos a esa vida de pecado. Y por eso, como dice la palabra, está como león rugiente todo el tiempo buscando a quién devorar. ¿Y cuáles son las áreas de nuestra vida que toca? Las áreas más débiles. Póngase a pensar, ¿cuál es su área más débil? Quizás es su lengua, quizás es su reacción, quizás es alguna debilidad en específico, algo, su carácter, alguien quizás es su debilidad, algo en específico. El enemigo ataca esas áreas débiles de nuestra vida. Porque lo que busca, por eso ataca de modo preferente a los creyentes, es que o no tengamos una buena relación con Dios o no usemos el potencial, el don que Dios nos ha dado. Por eso hay muchos que pueden ser cristianos por años, pero todavía no se animan a participar del servicio a Dios, cuando es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida aquí. Es lo mejor que podemos hacer. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, la mejor inversión de vida que podemos tener en esta tierra. Y si conocemos a alguien que todavía no se anima, que dice, bueno, el otro año, pues dile, es importante que inicies ahora. El tiempo es hoy, ahora. 1 Pedro 5:8. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Así está el diablo, buscando a quien devorar, y en su mayor maldad considera la hora de la potestad de las tinieblas. Nuevamente, el único enemigo que tenemos es el diablo y él busca cómo atacarnos constantemente. ¿Qué podemos hacer o cuál es la manera de poder resistirle? Como decía allí, estar firmes en la fe. En otro pasaje dice, humíllense ante Dios, resistan al diablo y él huirá. Pero la clave está no solo en resistir, sino en el paso previo a resistir, que es someterse. Y eso es lo que más nos cuesta, porque someter es rendir. Es decir,
Tú, Señor, eres el que gobierna ahora sobre mi vida. Tú eres ahora el que determina mis sueños, mis planes y lo que voy a hacer, cómo voy a vivir en la tierra. Ya no voy a ser yo quien determina lo que es mejor, sino tú. Y como eso ataca nuestro orgullo, esa es una de las áreas que más nos cuesta. Pero cuando nos rendimos, nos sometemos a Dios, resistimos y el diablo huye. Satanás y su mundo espiritual de maldad tienen límites preestablecidos. Ellos no tienen la libertad de poder hacer lo que quieran cuando quieran, sino que Dios les ha puesto un límite y solo podrá hacer daño en aquello que Dios le permita. Deuteronomio 32:39 dice: yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Dios a veces puede permitir que el enemigo toque alguna área en nuestra vida, pero Dios es aquel que tiene la última palabra, la palabra final sobre cada circunstancia y situación. Podemos ver el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan cuando el diablo fue a acusar? Mira, a tu siervo, si le quitas todo, ahí te va a maldecir. Claro, ahora no te maldice porque lo tiene todo. Y poco a poco, ¿qué fue el primer permiso que Dios le dio? Que quitara sus cosas, todo lo material, su riqueza, su ganado, su familia. Y el segundo nivel fue su propia salud, cuando se llenó de esta enfermedad por mucho tiempo. Cosas que a veces Dios puede permitir, pero sabemos cuál fue el final de Job, ¿verdad? Amén, un buen final. Un hombre que reconoció la grandeza y el poder de Dios, y todo lo que había perdido lo recuperó, incluso multiplicado. Cuando no entendemos lo que estamos pasando, no olvidemos que hay alguien que sí sabe lo que está pasando y que sabe lo que es mejor para ti y para mí, y ese es Dios. Cuando no entiendes lo que está pasando, cuando no sabes por qué sucede esto, cuando de hecho tú estás haciendo todo bien, estás buscando más de Dios, te está yendo bien en el trabajo, te está yendo bien en la familia, todo está bien, todo tú estás haciéndolo bien, estás menguando más a tu carácter, ya no reniegas tanto, ahora perdonas más, estás siendo más puntual, tú estás haciendo cambios y de pronto sucede algo, esa tormenta perfecta en ese momento, aunque tú no entiendas y aunque en tu mente digas, oye, pero estoy haciendo todo bien, estoy sirviendo a Dios, estoy diezmando, estoy siendo fiel a Dios. ¿Qué está pasando? Cuando tú no entiendas, solo confía. Dile a la persona que está a tu lado, cuando no entiendas, solo confía. Cuando no entiendas, solo confía. Cuando no entendemos, no olvidemos que es Dios quien sabe lo que es mejor. Y saldremos de esa circunstancia más dependientes de Dios, más sensibles a la voz de Dios, con un mayor entendimiento del valor de nuestra vida y de lo que Él espera para nosotros. Porque es allí en el desierto, en el momento difícil, donde Dios habla a nuestro corazón. ¿Cuántos en el momento de la enfermedad, en el momento donde no hay ni un sol o hay problemas económicos, hemos corrido al Padre con todo? Es como si hubiéramos desgarrado nuestras vestiduras, como dice la palabra, y hubiéramos dicho, Señor, ya no puedo más. Y hemos visto el obrar de Dios. ¿Sabe por qué? No porque Dios estaba esperando que vengas ahí y te humilles, sino porque ese es el momento donde tú reconoces que Él es Dios y que tú eres su hijo. Amén. Por eso necesitamos reconocer la grandeza y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Otra verdad que necesitamos recordar, y es que muchas de las enfermedades que pasamos pueden ser por culpa del enemigo. Hay cosas que son nuestra culpa y no podemos negarlo, ¿no? Alguien que no tiene una buena alimentación, una buena dieta y no sé, está con el hígado graso, ese ya ni es culpa del diablo, esa es tu culpa. Así que si tú comes pura pollo a la brasa, pollo bróster, gaseosas sábados y domingos, bueno, ya sabes quién es el culpable. Tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Uy, mucha sal en las cosas, no. Nosotros somos ahí en ese caso los culpables. Ya les he dicho el domingo pasado, gaseosa es veneno. Gaseosa es veneno. Ok, quedó claro.
Así que cuando te sirvan gaseosa, no me sirvas veneno, por favor. No me sirvas veneno. Pero también hay muchas enfermedades que no son nuestra culpa y que sí son de origen satánico. Y podemos recordar las veces en las que Jesús trajo libertad sobre endemoniados, ¿verdad? Eran personas que vivían atadas por el poder del maligno. Entonces, ellos no podían librarse de eso. Era Dios, a través de Jesús, que tenía que traer libertad sobre sus vidas. Podemos pensar en los endemoniados, en esta mujer jorobada que la palabra nos enseña que era por un espíritu maligno. De hecho, la suegra de Pedro, cuando estaba enferma y tenía fiebre, la palabra dice que Jesús reprendió a la fiebre. Entonces, había allí algo de carácter espiritual maligno. Muchas de las enfermedades que sufren las personas en cualquiera de sus manifestaciones son por obra del diablo. Hay otras, como decía, que esa sí es nuestra responsabilidad, pero hay otras en las que sí es el diablo el culpable de ello. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Lucas 13:16 dice, sin embargo, a esta mujer, hablando de la mujer que era jorobada, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Jesús estaba diciendo, ¿cómo no iba a sanarla a esta mujer si durante 18 años había estado atada por el enemigo? Hay cosas en nuestra vida que tienen origen satánico. A veces son estas maldiciones generacionales, ¿no? De padres o abuelos o bisabuelos que tienen resentimiento y que eso también lo adoptan los abuelos y también lo adoptan los padres y también lo adoptan los hijos. Hay maneras que tenemos como familias en específico de actuar que provienen de lo que hacían nuestros padres y que nuestros padres hacen porque lo hacían sus padres y porque también hacían los padres de sus padres de esa manera. Por eso es que es importante examinar nuestra vida. ¿Qué herencia nos han dado nuestros padres? Tanto positiva como negativa. ¿Y qué cadenas entonces tienen que romperse? El Hijo de Dios se hizo carne para sanar a enfermos según su perfecta voluntad. De modo que Dios es siempre sanador, aunque no siempre se sanen todos. Y esta es una realidad. Jesús, estando aquí en la tierra, demostró cuánto necesitábamos de su poder en nuestra vida. Y sanó a muchas personas. De hecho, Juan dice que si se pudieran escribir todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, ¿verdad? Porque hizo muchas cosas. Pero también es cierto que hay personas, y pasa en este tiempo, por las cuales oramos y quizás no vemos su sanidad en este tiempo. Pero eso no niega que nuestro Dios sea sanador, sea milagroso, aquel que puede derribar toda enfermedad. Jesús en la tierra cargó con nuestros sufrimientos y en la cruz también, como lo dice en Isaías 53, del 4 al 5, Él cargó con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, para traernos sanidad completa. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por eso es que hoy en día, cuando alguien enferma, cuando alguien está mal en casa, ¿qué hacemos? Oramos por esa persona, ¿verdad? Y de hecho, de lunes a viernes tenemos los tiempos de oración para poder orar por las necesidades de otros y de modo presencial aquí a las 6 de la mañana, porque entendemos que la oración es poderosa, porque es una oración que confía y depende de Dios y su soberana voluntad. Por eso, amada iglesia, no nos desanimemos de orar, de estar todo el tiempo orando e intercediendo por las diferentes necesidades. Si yo les preguntara, ¿cuántos aquí tienen problemas? Todos levantaríamos la mano, amén. Con mucha más razón necesitamos orar e interceder por las diferentes necesidades. ¿Qué otra verdad necesitamos recordar? Que así como hay enfermedades, pero Cristo Jesús dio su vida en la cruz para que podamos ser sanos, también es importante recordar esto. Sabe Satanás que no puede lograr afectar nuestra eterna salvación, pero sabe que puede tentarnos para pecar y perder nuestras recompensas eternas.
Como lo decíamos hace un momento atrás, ¿no? El enemigo quizás, como dice la palabra, él viene a matar, robar y destruir. Y quizás matar ya no puede hacerlo contigo porque tú y yo somos hijos de Dios y creemos en Cristo Jesús, pero puede hacer esas otras dos cosas: robar y destruir nuestras vidas. Busca afectar el tiempo en el que estamos aquí en la tierra, porque cada vez que tú y yo pecamos, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Cuando pecamos se vuelve difícil acercarnos a Dios porque hay vergüenza, hay culpabilidad, los pensamientos nos juegan en contra. Cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, busca afectar el tiempo en el que vivimos aquí en la tierra. Como les decía, ¿no? Que podamos tener una relación con Dios no estable, a medias, que seamos cristianos, pero no tanto, una doble vida, que no tengamos una buena relación con nuestra familia, con nuestros amigos, o que no sirvamos y no pongamos en uso lo que Él nos ha dado. Él ataca nuestras convicciones, nuestra identidad, señala nuestro pasado y nuestras debilidades. En Mateo 4 vemos la tentación. Cuando Jesús se enfrenta a la tentación, justo antes Jesús había sido bautizado y dice la palabra que el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco o en quien tengo complacencia. Al decir esto, Dios estaba hablando a Jesús acerca de su identidad y estaba fortaleciendo su propósito. Le estaba diciendo: yo me complazco en ti porque tú estás obedeciendo mi voluntad. Dijo: Él es mi Hijo amado. Estaba hablando de su identidad y su propósito. Y cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo primero que le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo primero que atacó el diablo? Su identidad. Y luego atacó su propósito, porque le dijo: a ver, lánzate de aquí. Porque la palabra dice que si tú te lanzas, ángeles vendrán y te rescatarán. Estaba atacando su propósito. Y luego le dijo: pero mira, te presento todos estos reinos. Si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a dar. Y ahí Jesús, como en las anteriores veces, diciendo: escrito está, dijo: vete, Satanás, porque solo al Señor adorarás. Y así el enemigo se fue. Y esto nos habla de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cada vez que el diablo venga a tentarnos. Decir: escrito está, bueno, sí, también. Pero recurrir a la palabra y recordar que cada acción que hacemos es una acción de adoración a Dios. Hemos aprendido en el mes de septiembre que la adoración no solamente es cantar y alabar, ¿verdad? Hemos aprendido que adoración tiene que ver con nuestra obediencia, que todos los días estamos adorando a Dios, todo el tiempo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestros gestos. Así, ¿no? Cuando miras, cuando alguien te llama la atención, cuando estás así, también. Cuando estás así, cruzado de brazos, también. Porque todo lo que hacemos es adoración. Mira cómo adora a la persona que está a tu costado. Una chequeada así. Buena adoración, buena adoración. ¿Qué es lo que busca el diablo? Al igual que en la tentación a Jesús, él busca afectar nuestras vidas. No puede afectar la salvación porque esa ya es eterna, es un regalo eterno que hemos recibido y no hay vuelta atrás. La cruz delante, el mundo atrás, ¿verdad? Pero busca afectar entonces el tiempo presente en que vivamos en pecado, que tengamos una doble vida, que no seamos totalmente honestos, que no seamos buenos cristianos. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió en una cruz para que no vivamos vidas a medias. Él no cargó el peso sobre sus hombros para que tú y yo decidamos solo a veces buscar a Dios y solo a veces darle gracias. Él murió en una cruz y cargó con nuestros pecados para hacernos libres de lo que tú y yo no podíamos hacernos libres. Él lo hizo por ti y por mí. Por eso somos libres de la naturaleza del pecado. Y somos por eso fortalecidos en medio de esa lucha con el pecado, con la tentación. Romanos 6, del 2 al 7, nos habla de esa verdad. De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos en Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, amada iglesia. No permitamos que el pecado intente gobernar nuestras vidas. Recordemos que pecado no solamente es hacer, o mejor dicho, hacer aquello que Dios prohíbe o que dice que no se tiene que hacer, sino que pecado también es no hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? No solo pecado es vivir en resentimiento, también pecado es no perdonar. No solamente pecado es hablar lisura, sino también no bendecir y no hablar bien y no edificar y no decir palabras que ayudan a la otra persona. Necesitamos vivir en santidad. Como dice aquí, no permitamos que el pecado vuelva a tomar las riendas de nuestro corazón, porque para eso ya murió Cristo Jesús, para hacernos libres de la esclavitud al pecado. Como decíamos, la cruz delante, el mundo atrás. No mal usemos la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. No nos volvamos a poner las cadenas. Es como un reo que es libre, pero sigue en la cárcel. No, necesitamos salir de esa cárcel, porque las puertas ya están abiertas. Amén. Amén. Una última verdad que necesitamos recordar. Satanás tiene en constante esclavitud emocional a la humanidad por el temor a la muerte. El ser humano hace de todo con tal de librarse de la misma. Pero el Hijo de Dios se hizo carne para que por medio de su muerte tú y yo ya no tengamos más miedo a la muerte. Y lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Para los cristianos, para nosotros, la muerte ya no es el punto final de nuestras vidas, amén, sino es solo la puerta a una nueva vida con el Padre. Y si Cristo no regresa hasta eso, estaremos con el Padre. Y cuando Cristo regrese, tendremos cuerpos glorificados, transformados. El enemigo tiene engañada a esta humanidad. Por eso es que está esta famosa frase, ¿no? De vive la vida, ¿no? Dejes que la vida te viva. De modo que tú puedes hacer lo que quieras en esta vida. Aprovecha tu juventud y lo que sea. Pero ¿cómo terminan esas vidas? Vidas en vicio, vidas sin control. Se terminan dañando en vacío, es cierto, en vacío. Pero tú y yo que hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida, tenemos esperanza. Por lo tanto, ya no tenemos miedo a la muerte, ¿amén? Amén. ¿Cuántos se quieren morir? No es esa misma pregunta, pero ya no tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, tú no. ¿Qué hacer entonces? Confesemos la verdad. Tenemos que confesar la verdad, hablar la verdad. El mal y sus consecuencias, como el dolor y el sufrimiento, pueden parecer mayores a nuestro entendimiento. Hay cosas que quizás no vamos a poder soportar. La noticia de que alguien falleció, la noticia de que quizás ya no vas a poder continuar en tu trabajo o que hay una enfermedad que no tiene cura. Hay cosas muy difíciles que quizás a nuestro entendimiento es demasiado. Pero no te olvides que no es eterno, no durará para siempre. Dios es soberano. Amén. Ante Él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa, cómo actúa. Confesemos la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dios es soberano. Amén. Y Él tiene el control de todas las cosas. Así que recordemos esto, Él es soberano. ¿Qué otra cosa más tenemos que confesar? Satanás y sus demonios tienen un limitado poder, que Dios, como decíamos, los destituyó de su presencia, pero no les quitó ese poder que les había dado. Pero tienen límites. Isaías 46, del 9 al 10 dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí.
Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Dios está al control de tu historia, de mi historia, porque Él ya escribió la historia. La Biblia nos relata la historia de la humanidad y cómo habrá de terminar. Sabemos lo que ha de suceder. Dios es soberano, Dios es único, Él es el Dios todopoderoso. ¿Qué más tenemos que confesar? Satanás solo tiene maneras conocidas de atacar a los creyentes. ¿Quieres saber cómo? Génesis 3. Esa tentación frente a Eva. Negó la verdad, exageró la verdad, propuso aparentemente o entre comillas algo mejor y pagó mal. Satanás no tiene maneras nuevas de hacer las cosas para atacar a los creyentes, para causarles daño personal y generacional, que creo que es a veces una de las cosas que nos olvidamos, que cada cosa que hacemos es una siembra que en algún momento habremos de cosechar. Y hemos aprendido que aquel que siembra cosecha más de lo que siembra. Esto tengámoslo siempre en mente cada vez que actuemos, reaccionemos. Pero Dios es sabio. Quizás el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero nuestro Dios es sabio. Y como dice en Lamentaciones 3, del 22 al 23, Dios es fiel. El fiel amor del Señor nunca se acabará. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que aunque el enemigo pueda levantarse cada día para atacarte, cada día tú también tienes en Dios nuevas fuerzas, misericordia, gracia. Dice la palabra, acercarnos al trono de la gracia para recibir lo necesario para ese día. Si a veces el enemigo nos coge debilitados, no desayunados, por decirlo de una manera, ¿qué tenemos que hacer entonces? Alimentarnos de la palabra. No olvidar esos 4 fundamentos básicos de todo cristiano: estudiar la palabra, orar, alabar y adorar y no dejar de congregarnos. 4 cosas simples, básicas en nuestra vida de fe, que si dejamos de hacerlo, somos presa fácil del enemigo. Tengamos esto en cuenta. Dios nos da todo lo necesario para enfrentar cada ataque y discernir qué es lo mejor que podemos hacer, cómo podemos perseverar y estar firmes. Escuchemos lo que Dios nos dice, sigamos sus sabios consejos. La palabra nos revela todo lo que necesitamos hacer. Cada mañana es una nueva oportunidad para estar firmes, para creer, para perseverar. Por último, amada iglesia, como dice en Romanos 8, del 35 al 39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. No hay situación en nuestra vida que nos pueda alejar del amor de Dios. O sea, el amor de Dios está siempre presente. No importa lo que pasemos, el amor de Dios es nuestro protector, nos cubre y nos da la seguridad de que Él obrará a nuestro favor. La circunstancia que enfrentemos no podrá jamás aislarnos de su amor. Su amor sobrepasa todo. Por ello podemos estar confiados. La victoria es absoluta. Si estamos pasando por problemas, confiemos en el Señor. Es lo que nos toca hacer, es lo mejor que podemos hacer. Y cuando tú y yo confiamos, nuestros ojos se abrirán y podremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Él nunca nos deja de amar, podemos descansar en su amor. Así que estemos firmes en el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y declaramos esto, ¿no? Necesitamos estar firmes en medio de cualquier circunstancia en la que podamos estar. Tú no peleas solo las batallas. Tú no estás solo en las adversidades. Tienes al Espíritu Santo, el Consolador, el que está a tu lado,
sosteniendo tu vida. Tienes a Jesús intercediendo por ti en el cielo y tienes al Padre soberano, único, sabio, que sabe lo que necesitas, que te conoce. Y si estás pasando por un tiempo difícil, por un momento complicado, te animo a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Amado Dios, gracias porque hoy nos has recordado que pueden haber momentos difíciles, momentos de dolor en nuestra vida, momentos de sufrimiento, pero hoy podemos decidir confiar. Y cuando confiamos, entonces el dolor ya no gobierna sobre nuestra vida. No es que ya no duela, sino que ahora nuestros ojos pueden verte a ti en medio del problema. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos ver las circunstancias desde tu perspectiva y podamos entender, Señor, lo que está pasando. Padre, no oramos solo para soluciones inmediatas en nuestra vida. Oramos, amado Dios, para que siempre dependamos de ti y confiemos, Señor, en tu perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta. Padre, hoy levantamos nuestra voz y si tú estás pasando por un momento difícil, este es el tiempo en el que tú puedas clamar por esa circunstancia. Padre, hoy nos acercamos a ti ante el trono de la gracia y clamamos por cada circunstancia que aquí está, Señor. Padres que están orando por sus hijos, hijos que están orando por sus padres, esposos que están orando por su cónyuge. Padre, en esta mañana presentamos cada circunstancia, cada situación que está generando dolor en nuestra vida, que nos está quizás impidiendo verte como tú eres. Hoy, Señor, nos has recordado que tú eres bueno, que tú eres todopoderoso, que tú eres el Señor soberano, que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Yo te pido, Padre, que en esta mañana se afirme en nuestro corazón esta convicción de que tú estás al control de nuestras vidas. Tú estás en la barca de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir con fe. Enséñanos a pararnos firmes en medio de las adversidades. Allí donde usted está, dígale: Padre, enséñame a estar firme. Enséñame a estar firme, a vivir por fe. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro lugar seguro, nuestro escondite, nuestra torre fuerte donde corre el justo y es levantado. Tú eres, Señor, nuestra roca eterna. Nuestros pies están puestos en ti, Señor, no resbalaremos como roca eterna que tú eres. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Eres quien va delante de nosotros en medio de las batallas. Eres quien nunca nos abandona, ni nos deja solos, ni nos desampara. Eres el Señor, el Todopoderoso.